Buenos días, buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la organización, en nombre de mis compañeros Carmen Ferrer, José María Mesías y en el mío propio Ángeles Díaz, integrantes del Grupo de Investigación Artefacto de la Universidad de La Coruña, a posibilidad de presentar aquí hoy en este congreso nuestra comunicación que lleva por título El álbum ilustrado como expresión artística de los derechos humanos para la mediación infantil. La UNESCO establece como uno de los retos educativos la inclusión de las problemáticas sociales de la vida cotidiana para desarrollar desde la infancia un pensamiento social crítico, el aprendizaje de la participación democrática y la justicia social. Para lograr esto, también es necesario sensibilizar a los futuros docentes en derechos humanos y romper así con los prejuicios autoimpuestos, generando una actitud de compromiso con el cambio social y con la consecución de los derechos de la infancia presentes en la Agenda 2030, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Declaración de los Derechos del Niño, firmada en 1959, que tiene como antecedente la Declaración de Ginebra de 1924, considera a la infancia como sujetos de derechos sin excepción, distinción o discriminación. Establece 10 principios fundamentales que atienden al carácter madurativo de esta etapa y al esencial papel que juegan en ella la protección y el cuidado, cuestiones que están en consonancia con la reivindicación actual de derechos fundamentales desde diferentes movimientos sociales y activistas. Trabajar los conflictos vinculados a la vulneración de los derechos humanos en la infancia desde la perspectiva del concepto de justicia en los niños resulta de vital importancia en esta etapa de egocentrismo e imaginación. Nos posicionamos en una práctica educativa y artística basada en la defensa de la libertad, de los derechos humanos y de una vida digna para todos. Desde la perspectiva pedagógica, en los últimos años hemos asistido al boom del álbum ilustrado como un excelente recurso didáctico para la mediación literaria, artística y cultural en los centros educativos. Permite incidir en la defensa de los derechos humanos e inculcar diversos valores cívicos, fomentar el respeto a la diversidad y visualizar los derechos fundamentales de la infancia. La cultura de paz implica trabajar en las escuelas las diversidades, el género, la migración y su inclusión social, el altruismo y la empatía, la autoridad y el derecho al juego, los nuevos conceptos de familia y el derecho al hogar. El álbum ilustrado se configura como un producto cultural que aúna texto, ilustraciones y diseño total, pero también como un documento social, cultural e histórico. Establece un diálogo cómplice y lectura multimodal entre el texto literario y la narrativa visual, funcionando como un sistema híbrido de significado en el que no solo cuenta el texto narrativo, sino que ilustración, formato, fondo de página, disposición de elementos y tipografía se ponen al servicio de la interpretación de la historia. Además de la narración articulada, texto, imagen y soporte, el álbum caracteriza por la representación múltiple de las imágenes, el uso de una tipografía variable que guía al lector en la lectura en voz alta, el cuidado de aspectos materiales, formales y paratextuales, las referencias intertextuales e intericónicas, los juegos con las convenciones literarias y los géneros, y a su vez texto, imagen y soporte realizan funciones variadas a la hora de interpretar la historia. En este diálogo intersemiótico, la ilustración se configura como una imagen narrativa, un código con su propia sintaxis y propiedades secuenciales en el que la carga del mensaje se reparte en diferentes niveles discursivos. Todas estas características que acabamos de citar, recogidas y analizadas por diversos autores y autoras, generan un nuevo modo de leer, ya que no solo se deben decodificar signos alfabéticos, sino también signos de otro tipo que precisan de una adecuada alfabetización visual y en ese sentido, en una sociedad dominada por lo visual, el álbum es una herramienta pedagógica indispensable para el desarrollo intelectual, artístico y cívico en la infancia, pero eso sí, requiere de un mediador formado que sepa seleccionar obras adecuadas con las que trabajar. Así que teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, el objetivo principal de esta investigación se centra en analizar una serie de álbumes ilustrados dirigidos a primeros lectores de entre 0 y 6 años a nivel textual y fundamentalmente visual. El criterio de selección es temático, es decir, elegir álbumes que contengan nociones asociadas a los derechos humanos, como son la tolerancia, la justicia, la inclusión, el altruismo y la diversidad. Al mismo tiempo, se pretende que el corpus analizado se pueda constituir como herramienta pedagógica con la pretensión de desarrollar propuestas didácticas que fomenten la alfabetización visual, la adquisición de valores cívicos, el pensamiento crítico y la empatía a través de la mediación artística y educativa en la infancia.
A nivel metodológico se han seguido distintas teorías que inciden en el análisis de contenido y que nos han permitido identificar las estrategias usadas a nivel verbal y visual por las autoras y autores para transmitir los diferentes conceptos y así poder establecer diferentes estrategias pedagógicas y de mediación artística que permitan conocer y transmitir los derechos humanos en la infancia. Siguiendo los criterios señalados, se han seleccionado 4. La Declaración Universal de Derechos Humanos, editada por Kokkinos en 2018 de Jean-Marc Fils, un álbum pop-up donde el autor sintetiza mediante 6 metáforas visuales los 30 artículos que conforman la Declaración de los Derechos Humanos. De aquí no pasa nadie, editada en español por Takatuka en el año 2017, de Planeta Tangerina, conformada por Isabel Miños Martins y Bernardo Carballo. Este álbum, que articula su narrativa a través del espacio físico de la página derecha, del contraste entre la acumulación de personajes en la izquierda y ese lugar vacío que el general quiere reservarse para ser el héroe de la historia, se presenta como una propuesta claramente antibelicista, representando el poder de la democracia a través de una analogía. La reflexión formal que vemos aquí en torno al soporte y estructura de la obra, generada mediante ese juego que establece el ritmo visual del álbum, se desarrolla de forma paralela a la reflexión narrativa en torno a los conceptos de autoritarismo y libertad. En Coco y Pío, editada por Ecaré en 2012, que está escrito e ilustrado por Alexis Dicon, se recoge una interesante reflexión sobre el concepto de familia, las diferencias y la diversidad. A través de la historia de 2 crías de especies diferentes que nacen y crecen juntas, se ahonda en una visión tierna pero crítica y compleja sobre qué son y cómo se establecen los vínculos y lazos familiares. Y por último, Al furgón, editado también por Takatuka en 2011, de Henri Monnier y Nathalie Chou, que desarrolla el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante la narración textual y visual de una acción que se desarrolla en un espacio muy breve de tiempo, en un único escenario concreto, en un parque. El diálogo enfrentado entre las fuerzas del orden, los gendarmes y los diferentes personajes que se encuentran en el parque evidencia, con un tono humorístico, lo absurdo de una situación por desgracia bastante común. Para terminar, el análisis realizado tanto de los elementos textuales como paratextuales y visuales que conforman el álbum ilustrado ponen de manifiesto la necesidad de una alfabetización visual para que la infancia adquiera competencias artísticas y literarias y se transforme en una futura ciudadanía crítica, empática y consciente acerca de los derechos humanos. También evidencia la posibilidad de trabajar ideas abstractas y complejas, como son la tolerancia, la justicia, la inclusión, el altruismo y la diversidad, como comentamos antes, a través del concepto del derecho, la ética y la justicia social, con una mediación y acompañamientos adecuados. El análisis realizado tanto de los elementos textuales como paratextuales y visuales que conforman el álbum ilustrado pone de manifiesto la necesidad de la alfabetización visual para que la infancia adquiera competencias artísticas y literarias que le permitan transformarse en una futura ciudadanía crítica, empática y consciente acerca de los derechos humanos. También se evidencia la posibilidad de trabajar ideas abstractas y complejas, como son la tolerancia, la justicia, la inclusión, el altruismo y la diversidad, a través del concepto de derecho, la ética y la justicia social, eso sí, con una mediación y acompañamientos adecuados. Por tanto, como afirman Stiles y Asbury, en este mundo cada vez más visual resulta esencial que los niños aprendan las habilidades de observar, valorar e interpretar el material visual e incluso su diseño. Sí, los libros ilustrados enseñan a mirar y evaluar textos visuales. De esta forma, a través de los álbumes ilustrados podemos educar en la cultura de la paz y avanzar hacia la igualdad de oportunidades desde la infancia, gracias a la mediación con estos artefactos y su uso educativo, con la finalidad de conseguir una sociedad más igualitaria. Como diría Paulo Freire, aprender de la diferencia significa que no nos consideramos mejores que otros, precisamente porque son diferentes a nosotros. Cuando pensamos en la tolerancia, pensamos inmediatamente en el racismo, que es la negación más fuerte de la tolerancia, la negación más baja de las diferencias. Muchas gracias.